El diner olía a café quemado y a lejía industrial barata. Era el tipo de lugar donde se tomaban malas decisiones a las 3 de la madrugada, frente a un plato de papas frías. Sadie solo quería terminar su turno y pagar la renta. No le importaban los hombres con trajes de $2000 que ocupaban la mesa 4. Pero cuando una mirada distraída al contrato que tenían sobre la mesa despertó su instinto de abogada dormido, una advertencia impulsiva se le escapó de los labios. Y en ese instante, todo cambió. El letrero de neón sobre la ventana zumbaba con un parpadeo agonizante. La letra E del Starlit Diner se había fundido 3 años atrás. Ahora era solo el Starlit Diner, un purgatorio grasiento en el lado equivocado de la ciudad. Sadie presionaba un trapo húmedo contra el vinilo rojo y agrietado de la mesa 2, restregando una mancha de ketchup que probablemente llevaba ahí desde hacía años. Tenía 26 años, dormía 4 horas por noche y ganaba una miseria. Le dolían los pies. Un pulso sordo le golpeaba detrás del ojo izquierdo. Se secó la frente con el dorso de la muñeca, dejando una mancha de grasa cerca del nacimiento del pelo. El diner estaba vacío, salvo por un anciano dormido sobre su crucigrama en un rincón y Jim, el cocinero, raspando la plancha con una espátula desgastada. Entonces las campanillas sobre la puerta de vidrio sonaron. Ese sonido debía ser alegre. A las 2 de la madrugada, sonaba como una advertencia. Sadie se echó el trapo al hombro y se dio la vuelta. 3 hombres entraron. El aire de la sala cambió de inmediato, se volvió más pesado, como si la presión hubiera caído de golpe. No pertenecían a ese lugar. Eso era obvio. Nadie se pone un traje de lana gris carbón hecho a medida para ir a un sitio donde el café cuesta $2. El hombre del centro era alto, de hombros anchos, facciones angulosas y cabello oscuro peinado hacia atrás. Tenía una sonrisa fácil, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre dueño de la acera que pisaba. Se llamaba Roman Moretti. Sadie no sabía su nombre, pero reconocía el tipo. Había pasado 3 años en una facultad de derecho de élite antes de que las facturas médicas de su madre le destrozaran la vida. Sabía reconocer el poder cuando lo veía. Había visto a hijos de familias ricas y a tiburones corporativos desfilar por los pasillos de la universidad con esa misma arrogancia intocable. Pero el hombre que acababa de entrar tenía algo más, una quietud silenciosa y letal. Roman se deslizó en la mesa 4, la más alejada de las ventanas. Sus 2 acompañantes, murallas humanas hechas de músculo y colonia barata, se ubicaron cerca. Uno se sentó frente a él, el otro se quedó de pie junto a la rocola, vigilando la calle. «Café», dijo Roman. Su voz era un barítono bajo y suave que apenas se oía sobre el zumbido de los refrigeradores. No miraba a Sadie, miraba su reloj de oro. «Negro. Traiga la jarra». Sadie no parpadeó. Fue detrás del mostrador, tomó una jarra recién hecha de la cafetera y reunió 3 tazas gruesas de cerámica. No le gustaba tratar con mafiosos ni con gánsteres ni con lo que fueran esos hombres, pero un cliente que paga es un cliente que paga, y ella llevaba 3 días de retraso con el recibo de la luz. Mientras se acercaba a la mesa, otro par de faros iluminó las ventanas del frente. Un sedán negro de lujo se detuvo junto a la acera. 2 hombres más entraron. El líder era mayor, corpulento, con un abrigo de pelo de camello que colgaba flojo sobre un traje arrugado. Tenía el rostro enrojecido, cubierto de una fina capa de sudor. Se le notaba nervioso, un hombre que se esforzaba mucho por disimular su nerviosismo. Se sentó frente a Roman. El guardaespaldas que ocupaba ese lugar se levantó de inmediato y fue a pararse junto a su compañero. «Arthur», dijo Roman, sin borrar su sonrisa tranquila. «Llegas tarde». «El tráfico», masculló Arthur, agitando la mano con desdén. Cargaba un maletín de cuero. Lo dejó caer sobre la mesa pegajosa con un golpe seco. «Terminemos con esto de una vez. Tengo un vuelo a las 6». Sadie sirvió el café. El líquido oscuro y espeso llenó las tazas. El vapor se elevó en el aire frío del diner. Ella mantuvo la mirada baja, volviéndose invisible. Era una técnica de supervivencia que había perfeccionado en los últimos 2 años, ser el mueble, ser el papel tapiz. Siempre con prisa, murmuró Roman, tomando un sorbo del café hirviendo sin inmutarse. «¿Trajiste los papeles?»
Arthur abrió el maletín. Los cierres metálicos resonaron en el diner silencioso. Sacó un grueso montón de documentos engrapados y los deslizó sobre la mesa. Todo lo que acordamos. La transferencia de las propiedades del distrito de bodegas, la disolución de nuestras obligaciones mutuas. Es lo estándar. Mis abogados lo revisaron 2 veces. Roman dejó la taza y tomó el contrato. Sadie se alejó, retirándose detrás del mostrador. Sacó un trapo limpio y empezó a limpiar la zona de preparación de acero inoxidable, pero sus ojos seguían volviendo a la mesa 4. Arthur tamborileaba los dedos contra su taza. Golpes rápidos, nerviosos. Sudaba cada vez más. Roman, en cambio, estaba completamente relajado. Pasaba las páginas despacio, sus ojos oscuros recorriendo el texto con indiferencia. Sadie podía notar que no leía de verdad, solo revisaba los encabezados en negrita, verificaba las fechas. Confiaba en el trato. O, más bien, confiaba en que Arthur estaba demasiado aterrado como para traicionarlo. Firma en la última página, dijo Arthur, con la voz tensa. Sacó una pluma fuente plateada del bolsillo del pecho y se la ofreció. Los dos salimos limpios, tal como acordamos. Roman tomó la pluma, su pulgar rozó el cuerpo plateado. Pasó a la última hoja del documento, la línea de la firma brillaba bajo la luz fluorescente. Sadie tomó la jarra de café. Las tazas de la mesa 4 estaban a medio llenar. Era hora de rellenarlas. No quería volver hasta allá, pero la voz de su gerente resonaba en su cabeza: mantén las tazas llenas, Sadie, o estás despedida. Cruzó el piso de linóleo agrietado, sus zapatos de suela de goma chirriando levemente. Llegó a la mesa justo cuando Roman destapaba la pluma. Sadie se inclinó para servir el café, apuntando el pico de la jarra hacia la taza de Roman. Sus ojos, por pura costumbre, bajaron hacia los papeles esparcidos sobre la mesa. No pudo evitarlo. 3 años de agotador entrenamiento legal, de destripar contratos hasta que le sangraban los ojos, de buscar vacíos legales en textos corporativos enormes, le habían programado el cerebro de cierta manera. Vio el bloque de texto justo encima de la línea de la firma. Sección 14, subsección B. La jerga legal saltaba a la vista. La letra era pequeña. La redacción era deliberadamente enrevesada, una densa maraña de cláusulas dependientes y referencias cruzadas diseñadas para agotar al lector. Pero Sadie era experta en agotamiento. En caso de disolución, la primera parte acuerda renunciar a toda reclamación de indemnización relacionada con riesgos laborales previos, transfiriendo toda la responsabilidad de investigaciones federales pendientes al firmante. Se le congeló la mano. El café dejó de fluir. Era una esponja de responsabilidades. Arthur no solo estaba cediendo las propiedades, estaba trasladando una enorme pesadilla legal indocumentada directamente sobre Roman. Si Roman firmaba ese papel, cualquier presión federal que Arthur estuviera esquivando se convertiría de inmediato en responsabilidad legal de Roman. Era una sentencia de muerte disfrazada de escritura de propiedad. Miró a Arthur. Contenía la respiración, con la vista clavada en la punta de la pluma de Roman. El sudor de su frente brillaba. Roman bajó la pluma hacia el papel. Sadie no pensó. El instinto fue crudo y profundamente arraigado. Odiaba a los abusones. Odiaba a las personas que usaban el lenguaje para atrapar a otros. Era la misma razón por la que el hospital casi había arruinado a su madre con cargos ocultos. Disculpe, señor, pero esta cláusula es una trampa, dijo Sadie. Las palabras quedaron flotando en el aire, nítidas y precisas por encima del zumbido del refrigerador. Las manos de Roman se detuvieron. La punta plateada de la pluma quedó suspendida a 1 milímetro del papel. Arthur levantó la cabeza de golpe, los ojos muy abiertos, el color abandonando su rostro. ¿Qué acabas de decir? Bramó, con la voz quebrada. Aléjate de aquí, niña estúpida. Sadie se dio cuenta de lo que había hecho. Se le encogió el pecho. Un frío terror le heló la sangre en las venas. Apretó el asa de la jarra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Debía disculparse. Debía retroceder, decir que era una broma, correr a la cocina. Pero Roman no se veía enojado. Levantó la vista lentamente.
La sonrisa fácil y confiada que había mantenido desde que entró por la puerta había desaparecido por completo. Su expresión era un muro de piedra en blanco, sus ojos oscuros clavados en los de ella, penetrantes e indescifrables. ¿Qué dijiste?, preguntó Roman. Su voz era más baja que antes. No fue una amenaza. Fue una exigencia de claridad. Arthur se levantó de golpe de la mesa. Roman, no escuches a esta idiota. Es una camarera. No sabe de qué habla. Firma el papel. Roman no miró a Arthur. Levantó una mano, un gesto sutil de descarte. De inmediato, las dos murallas humanas dieron un paso al frente. Una posó una mano enorme sobre el hombro de Arthur, obligándolo a sentarse de nuevo en la mesa. Arthur tragó saliva con fuerza, su nuez de Adán subía y bajaba frenéticamente. Roman volvió a fijar la atención en Sadie. «Muéstrame». Las manos de Sadie temblaban. Colocó la jarra de café sobre la mesa con cuidado, para no dejarla caer. Señaló con un dedo tembloroso el párrafo final de la página 42. Ahí mismo, dijo, con la voz apenas audible. Se aclaró la garganta, forzándose a sonar profesional. Sección 14, subsección B. Hace referencia a un anexo que no está adjunto, pero la redacción transfiere toda la responsabilidad de investigaciones federales pendientes al firmante. No le está dando solo las propiedades. Lo está convirtiendo en el principal responsable legal de una investigación federal. Si firma esto, está admitiendo la propiedad de cualquier actividad ilegal que el gobierno federal esté investigando en esas propiedades. Un silencio absoluto y sofocante cayó sobre el diner. El anciano del rincón roncaba suavemente, ajeno por completo al hecho de que el ambiente en la sala se había vuelto mortal. Roman miró el texto. Lo leyó una vez. Lo leyó de nuevo. No era abogado, pero tampoco era tonto. Ahora que ella se lo había señalado, la intención maliciosa detrás de las palabras enredadas era evidente. Enroscó lentamente la tapa de su pluma plateada. El metal rechinó con un chasquido final. Miró a Arthur. Ahora temblaba. El rubor había desaparecido por completo de su rostro, dejándolo pálido y enfermizo. Roman, espera. Es un error. Mis abogados deben haberlo redactado mal. Yo no lo sabía. No lo sabías, repitió Roman. Las palabras eran planas, sin emoción. Se recostó en el asiento, cruzando las manos sobre el estómago. Me trajiste un contrato de 40 páginas a las 2 de la madrugada, me dijiste que era estándar. Y no sabías que transfería una acusación federal a mis hombros. Lo juro, suplicó Arthur, con la voz elevándose en pánico. Roman volvió la mirada hacia Sadie. La frialdad en sus ojos se suavizó apenas una fracción. Fue un cambio profundamente inquietante. La miró no como parte del mobiliario, sino como una persona, como una anomalía. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Sadie, logró decir ella. Tenía la garganta seca. Sadie, dijo Roman, probando el nombre. Tocó el papel con un dedo. Donde aprendió una camarera a detectar una cláusula de indemnización oculta. Fui a la Facultad de Derecho, tartamudeó ella. Durante 3 años. Tuve que dejarla. Roman estudió su rostro. Notó sus ojos cansados, el uniforme barato, la mancha de grasa en la frente. Asintió despacio, como si una pieza de rompecabezas acabara de encajar. Arthur, dijo Roman en voz baja, sin dejar de mirar a Sadie. Vete antes de que mande a mis hombres a sacarte al callejón y a romperte las 2 manos, para que nunca vuelvas a firmar un contrato. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. La promesa de violencia era absoluta. Arthur agarró su maletín, tropezando casi con sus propios pies mientras salía a trompicones de la mesa. Prácticamente corrió hacia la puerta, la campanilla sonó con fuerza cuando salió disparado hacia la noche. Su sedán arrancó de la acera segundos después. Roman por fin apartó la mirada de Sadie. Tomó el contrato de 42 páginas. Lo rasgó metódicamente por la mitad y dejó caer los pedazos dentro de su taza medio vacía de café. El papel grueso absorbió el líquido oscuro, convirtiéndose en un desastre empapado. Siéntate, Sadie, dijo Roman.
Sadie no se movió. Sus dedos seguían aferrados al asa de la jarra de vidrio, los nudillos blancos. Miró el contrato arruinado empapándose en la taza, y luego al hombre que acababa de desarmar una trampa federal sin levantar la voz. No puedo sentarme, dijo. Su voz sonaba delgada, rasposa. Estoy trabajando. Roman inclinó la cabeza. Señaló con un gesto el diner vacío. Tu sección no parece muy exigente en este momento. Mi gerente vigila las cámaras. Si me siento en una mesa con un cliente, pierdo el empleo. Roman alzó la vista y localizó la cámara de seguridad barata montada sobre la caja registradora. Su lucecita roja parpadeaba con ritmo constante. Miró al guardaespaldas junto a la rocola. El hombre no necesitó una orden verbal, simplemente se acercó, alcanzó el cable en la parte trasera de la cámara y lo arrancó. La luz roja murió. Estás fuera de servicio, dijo Roman. Siéntate. No era una petición. Sadie dejó la jarra de café en la mesa de al lado y se deslizó en la misma mesa donde Arthur había estado, sudando momentos antes. El vinilo crujió bajo su peso. Mantuvo las manos juntas sobre el regazo, fuera de la vista, porque no dejaban de temblar. De cerca, Roman Moretti era aún más intimidante. No olía a café barato ni a grasa rancia. Olía a sándalo caro y a aire frío. 3 años de facultad de Derecho, empezó Roman, en tono conversacional. Tomó una servilleta de papel y limpió con cuidado una gota de café derramada sobre la mesa. ¿Dónde? Columbia, dijo ella. Las cejas de Roman se alzaron una fracción. Columbia. Esa es una puerta difícil de abrir, y cara. Tenía becas, sobre todo académicas. Pero abandonaste. Mi madre se enfermó. Cáncer de páncreas. Las palabras le sabían a ceniza. Odiaba hablar de eso. Odiaba la lástima que solía seguir después. Pero el rostro de Roman no se suavizó con una compasión vacía. Simplemente absorbió la información. La aseguradora encontró un vacío legal en su póliza. Clasificaron su tratamiento como experimental. Las facturas acabaron con sus ahorros en 2 meses. Después acabaron con los míos. Tuve que dejar la universidad para trabajar. Cambiaste una sala de tribunal por un diner. Roman recorrió con la mirada el establecimiento mugriento, el desdén visible en la curva leve de su labio. Un desperdicio trágico de una mente aguda. Apenas paga la renta. ¿Y el contrato de Arthur? Preguntó Roman, volviendo la atención al desastre empapado en la taza. Lo leíste al revés en el tiempo que toma servir una taza de café. Es un truco de salón impresionante. No fue un truco, dijo Sadie. El derecho era lo único que aún protegía con fiereza, enderezó la postura. Fue descuido. Quien redactó esa cláusula confió en el cansancio de leer letra estándar. Enterraron la transferencia de responsabilidad bajo 3 párrafos de límites de propiedad comunes, asumiendo que sus abogados lo leerían por encima. La redacción era una señal evidente. No se usan riesgos laborales como puente hacia investigaciones federales a menos que se intente ocultar responsabilidad criminal. Roman la observó. El silencio se prolongó. Afuera, por fin comenzó a llover, gotas gruesas golpeando las grandes ventanas de vidrio. Mis abogados lo pasaron por alto, dijo Roman en voz baja. Sadie tragó saliva. No quisieron encontrarlo. La insinuación quedó pesada entre ellos. Si el equipo legal de Roman había aprobado ese contrato, significaba que eran completamente incompetentes o que Arthur los había comprado. Dado el tamaño de la operación que Roman claramente dirigía, la incompetencia parecía poco probable. Roman se inclinó hacia adelante. El cambio en su postura hizo que Sadie se apretara contra el respaldo. Me ahorraste un problema considerable esta noche, Sadie, dijo. Su voz perdió la cadencia casual. Todo se volvió negocio. Frío, calculado. Te lo debo. No me gusta estar en deuda. No me debe nada. Solo odio a los abusones. La aseguradora usó contratos para matar a mi madre. Vi a Arthur intentando hacerle lo mismo a usted. Soltó una risa seca y sin humor.
No es que necesite mi protección. Todos necesitan protección, replicó Roman. Metió la mano dentro de su chaqueta a medida y sacó una billetera de cuero negro brillante. Extrajo una tarjeta negra mate y la dejó suavemente sobre la mesa. Sin nombre, sin logo de empresa, solo un número de 10 dígitos grabado en plata. Luego sacó del bolsillo un grueso clip de billetes y desprendió 5 billetes de $100, deslizándolos bajo el dispensador de azúcar. «¿Por el café?», dijo Roman. «No puedo aceptar eso». «Puedes, y lo harás». Se levantó, abotonándose la chaqueta con gracia fluida y practicada. Los dos guardaespaldas se pusieron de inmediato en atención. Cuando te canses de oler a grasa quemada y de ver tu vida escurrirse por un sueldo mínimo, llama a ese número. Necesito a alguien que sepa leer la letra pequeña. Alguien que no haya sido comprado. Sadie miró fijo la tarjeta negra. No soy criminal. Roman se detuvo. Bajó la vista hacia ella, el fantasma de aquella sonrisa peligrosa volvió a las comisuras de su boca. Yo tampoco, Sadie. Soy un pragmático, y en este momento mi departamento legal tiene una vacante. No esperó respuesta. Se dio la vuelta y salió caminando. Las campanillas sonaron. La puerta de vidrio se cerró con un clic. El sedán negro se detuvo junto a la acera, se los tragó a él y a sus hombres, y desapareció en la noche lluviosa. Sadie se quedó sola en la mesa durante un largo rato, escuchando el pesado silencio del diner, con los $500 burlándose de ella desde debajo del dispensador de azúcar. El amanecer fue agresivamente feo. Rompió sobre la ciudad en una capa magullada de púrpura y gris, filtrándose débilmente a través del smog. Sadie iba de pie en el autobús abarrotado, aferrada al pasamanos metálico mientras el vehículo se sacudía sobre los baches. Olía a cebolla rancia y a desesperación cuando por fin abrió la puerta de su apartamento diminuto. El olor no mejoraba adentro, moho y polvo viejo. Dejó caer las llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta. Cayeron junto a una pila de sobres, la mayoría con letras rojas de advertencia, aviso final, vencido. No los miró. No podía. Sadie entró al pequeño baño, se quitó el uniforme y se metió bajo la ducha. El agua estaba tibia, la presión apenas un hilo. Apoyó la frente contra el azulejo frío, dejando que el agua le corriera por los hombros. Estaba agotada hasta los huesos. Pensó en la cama vacía del hospital de su madre. Pensó en la montaña de deudas que lentamente la enterraba viva. Después pensó en la tarjeta negra mate sobre el mostrador de su cocina, junto a los $500 en billetes recién impresos. Cuando te canses de ver tu vida escurrirse. Roman Moretti era un hombre peligroso. Probablemente un hombre brutal. El mundo que habitaba estaba construido sobre sangre, intimidación y sombras. Ella lo sabía. Pero, mientras estaba de pie en su ducha helada, mirando el moho que trepaba por las líneas del azulejo, comprendió algo más oscuro: el mundo legítimo no la había tratado mucho mejor. El mundo legítimo había redactado una póliza de seguro de 60 páginas diseñada específicamente para dejar morir a su madre y así proteger un margen de ganancia. El mundo legítimo le cobraba recargos por atrasarse en la renta que no podía pagar porque estaba pagando deudas médicas. Al menos Roman Moretti la había mirado a los ojos cuando puso su dinero sobre la mesa. Salió de la ducha, se envolvió en una toalla y caminó hacia la cocina. Tomó su teléfono barato y agrietado. Marcó los 10 dígitos de la tarjeta antes de poder arrepentirse. Sonó una vez. Sí, contestó una voz masculina. No era Roman, una voz áspera y directa. Habla Sadie, dijo ella. La voz le tembló, así que se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Llamo para Roman. Dirección, exigió la voz. Ella la dio. Estarás afuera en 20 minutos. La línea se cortó. Se vistió rápido, pantalones negros que usaba antes para simulacros de juicio, una blusa blanca simple, un blazer gris. Se sentía como ponerse una armadura que no usaba hacía años. Exactamente 20 minutos después, una camioneta negra pesada esperaba junto a la acera fuera de su edificio deteriorado. La puerta trasera se abrió desde adentro cuando se acercó. Subió. El interior olía a cuero fino.
Un hombre con la nariz rota y ojos como pedernal astillado ocupaba el asiento del copiloto. No dijo una palabra mientras el chofer arrancaba. No fueron a una bodega escondida ni a un club en penumbra. Condujeron directo al corazón del distrito financiero. La camioneta entró al garaje subterráneo de un elegante rascacielos de vidrio. Escoltaron a Sadie hasta un ascensor privado que evitaba el vestíbulo y subía en silencio hasta el piso 42. Las puertas se abrieron y revelaron una oficina minimalista y enorme. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista vertiginosa del horizonte de la ciudad. Todo era deslumbrantemente limpio. Hombres y mujeres con trajes elegantes caminaban con rapidez sobre pisos alfombrados, cargando tabletas y carpetas. Parecía un fondo de inversión de las 500 empresas más grandes. Una asistente elegante guió a Sadie por un largo pasillo hasta una enorme puerta de roble. La abrió y se hizo a un lado. Roman estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, con el teléfono pegado al oído. Vestía un traje azul marino hoy, hecho a la perfección. Levantó un dedo, indicándole que esperara, y terminó la llamada en italiano fluido y rápido. Colgó y se dio la vuelta. «¿Llamaste?», dijo Roman. No parecía sorprendido. «Llamé», confirmó Sadie, manteniéndose firme cerca de la puerta. «Pero necesitamos reglas claras. No voy a llevar un arma. No voy a encubrir asesinatos. Yo hago papeleo». Roman soltó una risa breve, un sonido grave y genuino que transformó por un instante sus facciones duras. «Tengo hombres que llevan armas, Sadie. Tengo hombres que se ocupan de la parte sucia de mi negocio. No te traje aquí por violencia. Te traje por tu mente». Caminó hacia un enorme escritorio de caoba y tomó una gruesa carpeta manila. La arrojó sobre la mesa de cristal en el centro de la sala. «Siéntate», indicó, señalando un sofá de cuero moderno. Ella se sentó. Él se sentó frente a ella. «Ayer por la mañana, una organización rival que opera en los puertos propuso una sociedad conjunta», explicó Roman, con los ojos fijos en los de ella. «Quieren arrendar una sección de mis patios de contenedores. Dicen que es para importar textiles europeos. Enviaron su contrato de arrendamiento», asintió hacia la carpeta. «Mi consejo legal principal lo revisó. Dijo que estaba limpio, un arrendamiento comercial estándar, muy rentable». Sadie miró la carpeta. «Pero usted no le cree, después de anoche». «No confío en nadie a quien le pago el sueldo. Se acomodan, se vuelven perezosos, o se vuelven codiciosos». Roman se recostó, apoyando los codos en los brazos del sillón. «Léelo. Encuentra la mentira». Sadie estiró la mano y puso la carpeta sobre su regazo. Era gruesa, al menos 60 páginas de derecho comercial denso. El peso familiar del papel le resultaba reconfortante. Abrió la portada. Sus ojos recorrieron las cláusulas iniciales, saltándose el preámbulo, adentrándose directo en el corazón de las obligaciones. El miedo que la había atenazado toda la mañana empezó a desaparecer, reemplazado por un enfoque frío y clínico. Ya no era una camarera aterrada. Estaba cazando. El silencio en la oficina fue absoluto. Roman no interrumpió, simplemente la observó leer. Pasaron 30 minutos, después 40. Sadie regresó a la página 22. La cruzó con la página 54. Recorrió con un dedo la columna de texto, entrecerrando los ojos. Cerró la carpeta. «Su abogado o es un idiota o le han pagado», dijo Sadie con total llaneza. «Explícate». La página 22 describe las restricciones de carga. Prohíbe explícitamente el almacenamiento de materiales peligrosos, lo cual es estándar. Pero la página 54 es un anexo de zonificación. Reclasifica la sección arrendada del patio bajo un código agrícola industrial. Roman frunció el ceño. «Lo cual significa», dijo Sadie, tocando la carpeta, que los códigos agrícola industriales tienen un vacío legal federal para el almacenamiento de nitrato de amonio de alta pureza. Fertilizante. Si firman este arrendamiento, no están trayendo textiles. Están trayendo precursores de explosivos, y los van a almacenar en su propiedad. Cuando la ATF allane el patio, los textiles serán solo una fachada.
Y usted será el propietario legalmente responsable de albergar materiales para fabricar bombas. Roman se quedó mirando la carpeta. El silencio volvió, pero esta vez cargado de una violencia oscura e inminente. Levantó lentamente la mirada hacia Sadie. La sonrisa había vuelto. Era aterradora. Estás contratada, dijo Roman. La nueva oficina de Sadie ya no tenía una ventana que daba a un callejón sucio. Tenía un muro de vidrio reforzado con vista al río East. Contaba con un escritorio de madera de teca, una silla de cuero ergonómica y una máquina de espresso que costaba más que el primer auto de su madre. A las 48 horas de su contratación, un mensajero llegó a su estudio con un cheque de caja. Era suficiente para saldar la deuda médica pendiente de su madre, pagar sus préstamos estudiantiles y romper su contrato de arrendamiento. Roman no lo llamó regalo. Lo llamó anticipo. Necesito a mi gente enfocada, decía su breve nota escrita a mano. Las distracciones salen caras. Ahora, 2 semanas en el puesto, Sadie entendía exactamente a qué se refería. No era miembro del equipo legal de Roman. Era un fantasma. Operaba completamente fuera de la cadena de mando, reportando solo al piso 42. Cada contrato, cada arrendamiento, cada fusión y adquisición que el Consejo Principal aprobaba, era redirigido en silencio al escritorio de Sadie antes de que Roman lo firmara. Ella era el filtro final, la red de seguridad. Era un trabajo agotador. El volumen absoluto de los negocios legítimos de Roman, bienes raíces, transporte marítimo, manejo de residuos, hostelería, era impresionante. Pero eran los matices ilegítimos los que exigían su atención constante. Pasaba 12 horas al día cazando dagas escondidas enterradas en textos estándar. Tomó un sorbo de su espresso amargo. Sabía a ceniza, pero la mantenía despierta. La puerta de su oficina se abrió sin llamar. Sadie levantó la vista del monitor. Un hombre estaba parado en el umbral. Tenía casi 60 años, vestía un traje de rayas hecho a medida, su cabello plateado perfectamente peinado. Trent Mitchell, el consejero principal de Roman, el hombre cuyo trabajo Sadie estaba efectivamente auditando. Trent no entró del todo a la habitación. Se apoyó en el marco de la puerta, con una postura de forzada informalidad que no llegaba a sus ojos fríos y pálidos. Eres la nueva variable, dijo Trent. Su voz era suave, culta, y goteaba desprecio silencioso. El proyectito de Roman. Sadie no parpadeó. Guardó deliberadamente el documento en el que trabajaba, cerró la laptop y juntó las manos sobre el escritorio. Soy consultora, señor Mitchell. Reviso riesgos. Eres una camarera que leyó un par de libros de derecho de contratos, replicó Trent, con una sonrisa fina y sin calidez. Llevo 30 años construyendo la arquitectura legal que mantiene protegida a esta organización. Conozco a todos los jueces, fiscales y comisionados de zonificación de esta ciudad. Tú no tienes idea de cómo funciona realmente este ecosistema. Sé leer un anexo de zonificación en un contrato de arrendamiento de un patio marítimo, respondió Sadie con calma. Un músculo se tensó en la mandíbula de Trent. La mención del contrato del puerto, el que él había aprobado, el que Sadie había desmontado en su primer día, fue un golpe directo. Un descuido, cortó Trent. Mis asociados junior pasaron por alto una referencia cruzada. Un cargo federal por explosivos es un descuido bastante grande, dijo Sadie, sosteniéndole la mirada, negándose a dejarse intimidar. Había tratado con hombres como Trent en la facultad de Derecho, arrogantes, con derecho, amenazados por cualquiera que no perteneciera a su club. Pero si confía tanto en el trabajo de su equipo, no debería tener problema con que yo lo revise de nuevo. Trent se despegó del marco de la puerta. Dio 2 pasos hacia el interior de la oficina, apoyando las manos en el borde del escritorio de teca. Se inclinó. Olía a whisky escocés y menta cara. Escúchame con mucho cuidado, murmuró Trent. Roman se divierte contigo ahora. Le gusta lo novedoso. Pero esto es una máquina, Sadie. Una máquina muy grande y muy peligrosa. Metes las manos en engranajes que no entiendes, vas a perder dedos. Aléjate de mi camino. Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta detrás de él. Sadie soltó un suspiro tembloroso. El corazón le golpeaba contra las costillas.
Esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por el pasillo alfombrado, luego volvió a abrir su laptop. Recuperó el archivo que había estado analizando antes de la interrupción de Trent. Era un documento interno, una auditoría rutinaria de una subsidiaria de manejo de residuos que operaba en el Bronx. La oficina de Trent la había aprobado el día anterior. Se desplazó hacia los desembolsos financieros del tercer trimestre. No era contadora, pero el derecho forense requería un entendimiento básico de cómo se mueve el dinero. Y el dinero en esta subsidiaria se movía de forma irregular. Había pagos recurrentes, siempre justo por debajo del umbral de reporte de $10,000, hechos a una empresa independiente de mantenimiento de flotas. Sadie cruzó los datos de esa empresa en el registro estatal. Era una LLC registrada en Delaware. El agente registrado era una empresa fantasma. Era un desvío clásico. Alguien estaba drenando dinero de los negocios legítimos de Roman, filtrándolo a través de corporaciones ficticias y quedándose con el efectivo. No era una suma lo bastante grande como para activar las alarmas contables mayores, pero en un año sumaba casi $1 millón. Y, más importante aún, la firma digital de Trent Mitchell estaba en la aprobación trimestral. Sadie se quedó mirando la pantalla. El aire de la oficina se sintió repentinamente frío. Encontrar una trampa tendida por un rival era una cosa. Encontrar a un ladrón dentro del círculo íntimo de Roman era algo completamente distinto. Esto no era un vacío legal. Era traición. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó la extensión del piso 42. Sí, respondió la voz áspera del jefe de seguridad de Roman. Soy Sadie, dijo. Su voz sonaba firme, aunque tenía las manos frías. Necesito verlo ahora. La oficina de Roman estaba en penumbra. El sol se había puesto una hora antes, pintando la ciudad en trazos de neón intenso y sombra profunda. Roman estaba sentado detrás de su escritorio, recostado en la silla, escuchando el pesado silencio que había caído sobre la sala. Sadie estaba de pie junto a la mesa de cristal. Había ordenado las hojas impresas en una cuadrícula cronológica prolija. Acababa de pasar 20 minutos explicando los números de ruta bancaria, la LLC de Delaware, y la estructuración deliberada de los desembolsos para evitar las alertas bancarias federales. Roman no la había interrumpido ni una vez. Solo observaba los papeles, su rostro una máscara de piedra indescifrable. La empresa de mantenimiento de flotas no existe, concluyó Sadie, su voz baja en la sala cavernosa. Verifiqué la dirección física en los papeles de incorporación. Es un terreno baldío en Newark. Trent ha estado aprobando estos desembolsos durante 14 meses. El dinero desapareció. Roman se inclinó lentamente hacia adelante. Tomó la última hoja de papel. Se quedó mirando la firma de Trent Mitchell al pie de la página. $1 millón, dijo Roman. No era una pregunta. Era una constatación. No sonaba enojado. Sonaba profundamente decepcionado. ¿Dando o quitando 50.000? Confirmó Sadie. Se abrazó a sí misma, sintiéndose de pronto completamente fuera de su profundidad. Roman, esto no es una cláusula pasada por alto. Es un desfalco deliberado. Si el fisco audita esa subsidiaria, el rastro del dinero conduce directo a su empresa matriz. Roman dejó el papel. Metió la mano bajo el escritorio y presionó un pequeño botón plateado. Menos de 10 segundos después, las pesadas puertas de roble se abrieron. El hombre de la nariz rota, el mismo que había recogido a Sadie en la camioneta, entró. Traigan a Trent, dijo Roman en voz baja. No dejen que haga llamadas. El hombre asintió y desapareció, cerrando las puertas. Debería irme, dijo Sadie, dando un paso atrás. Quédate, ordenó Roman. Sus ojos se clavaron en los de ella, dejándola inmóvil. Encontraste la podredumbre. Te quedas y ves cómo se corta. Soy abogada, Roman, no espectadora de lo que vayas a hacer. Eres la persona que firmó su sentencia, corrigió Roman con suavidad. No fue cruel. Fue una verdad brutal y necesaria. No puedes apuntar un arma cargada, jalar el gatillo, y luego cerrar los ojos antes de que la bala llegue. Necesitas entender el peso de tu trabajo aquí, Sadie. En un tribunal, un hombre pierde dinero. En esta sala, un hombre pierde la vida.
A Sadie se le cortó la respiración. Quería correr, salir por la puerta, bajar en el ascensor hasta la calle, desaparecer de nuevo en el anonimato de un diner. Pero sus pies permanecieron plantados sobre la alfombra mullida. Ella había decidido hacer la llamada. 5 minutos después, las puertas se abrieron de nuevo. Empujaron a Trent Mitchell dentro de la sala. Su traje elegante estaba arrugado. Tropezó, sujetándose del respaldo de un sillón de cuero. Tenía el rostro completamente pálido, cubierto de un sudor repentino y aterrado. Miró a Roman, y después sus ojos volaron hacia Sadie, deteniéndose en la hoja de cálculo extendida sobre la mesa de cristal. La comprensión lo golpeó como un puñetazo físico. «Roman», jadeó Trent, su voz culta quebrándose en un lamento patético. «Lo que sea que te haya dicho, es mentira. Está tratando de incriminarme». Roman no levantó la voz. No se puso de pie. Simplemente deslizó la hoja de cálculo sobre la madera de caoba. 14 meses, Trent, dijo Roman. La suavidad de su voz era aterradora. Llenaba la sala, drenando todo el oxígeno del aire. 14 meses drenando mi subsidiaria para pagar tus deudas de apuestas en Atlantic City. No, lo juro por Dios. No me importa el dinero, interrumpió Roman, con un tono espantosamente plano. Me importa la exposición. Creaste una anomalía financiera en mis libros. Le diste al gobierno federal un hilo del que tirar. Las rodillas de Trent cedieron. Cayó al suelo, aferrándose al borde del escritorio de Roman. Por favor, puedo arreglarlo. Puedo componer los libros. Por favor, Roman. 30 años he servido a esta familia. 30 años. Roman miró hacia abajo al hombre que sollozaba. No había piedad en sus ojos, solo un cálculo frío y pragmático. Llévenselo, le dijo al guardaespaldas de la nariz rota parado junto a la puerta. Que sea limpio. Sin desorden que la policía pueda encontrar. El guardaespaldas dio un paso al frente, tomó a Trent por el cuello de su traje caro y lo levantó a la fuerza. Trent sollozaba, un sonido roto y desgarrador, mientras lo arrastraban fuera de la oficina. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un clic, cortando el ruido por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sadie se quedó mirando las puertas cerradas. Las manos le temblaban con violencia. La realidad de lo que acababa de suceder la golpeó de lleno. Acababa de matar a un hombre con una hoja de cálculo. Roman se puso de pie. Caminó hacia una licorera de cristal sobre una mesa auxiliar. Sirvió 2 vasos de líquido ámbar. Se acercó a Sadie y le ofreció uno. Ella no lo tomó, solo se quedó mirando su mano. Bébelo, dijo Roman. Ayuda con el shock. Ella tomó el vaso con ambas manos. El cristal pesado le tintineó contra los dientes cuando bebió un trago. El whisky le quemó la garganta, un rastro de fuego que la ancló a la fuerza a la realidad. Estás temblando, observó Roman. Se acercó más. No la tocó, pero su cercanía era un peso ancla, pesado. ¿Te sientes culpable? Acabo de mandar a un hombre a morir, susurró ella, con la voz rota. Expusiste a un ladrón que estaba perfectamente dispuesto a dejar que tú y todos los demás en este edificio fueran a prisión federal para cubrir sus huellas, corrigió Roman. Estiró la mano, sus nudillos rozando ligeramente el vaso de ella, sosteniendo sus manos temblorosas. Tú no lo mataste, Sadie. Su propia codicia lo mató. Tú solo me entregaste el informe de la autopsia. Sadie levantó la vista. Los ojos oscuros de Roman eran intensos, analizando su reacción, despojándola del pánico hasta que solo quedaba la cruda verdad. La veía exactamente como era. No le repugnaba su miedo, ni la trataba con condescendencia. Esperaba a que ella aceptara la realidad de su mundo. ¿No se vuelve más fácil?, preguntó ella en voz baja. No, dijo Roman, con la mirada clavada en la de ella. La peligrosa intimidad silenciosa en la sala se profundizó, más pesada que el whisky, más pesada que el silencio. Pero te vuelves más fuerte. 3 meses cambian a una persona. 3 meses en el piso 42, rodeada de vidrio reforzado y hombres que llevaban armas silenciadas bajo trajes a medida,
Habían reprogramado por completo el cerebro de Sadie. Ya no se sobresaltaba cuando las pesadas puertas de roble se cerraban de golpe. Ya no revisaba compulsivamente la cuenta bancaria que ahora tenía un saldo que antes le parecía imposible. Y, lo más revelador de todo, ya no sentía náuseas al redactar una cláusula contractual diseñada para destruir financieramente a una organización rival. Se había convertido en una cirujana con pluma fuente, estirpando amenazas al imperio de Roman con precisión clínica y fría. Eran las 10 de la noche de un martes. El rascacielos estaba desierto, salvo por el equipo de seguridad patrullando el perímetro. Una tormenta invernal brutal golpeaba la ciudad, arrojando cortinas de lluvia helada contra las ventanas de piso a techo de su oficina. El vidrio vibraba con un zumbido bajo y amenazante. Sadie estaba sentada en su escritorio, con la vista fija en el monitor. Vestía un suéter de cuello alto gris carbón y pantalones negros a medida, su nueva armadura. Llevaba el cabello recogido en un nudo severo. Revisaba una serie de adquisiciones de empresas fantasma vinculadas al sindicato Sullivan, el mismo grupo que había intentado atraparla a Roman con el contrato del puerto en su primer día. Estaban presionando de nuevo, esta vez intentando comprar en silencio las rutas de camiones que Roman usaba para sus fachadas de manejo de residuos. La puerta se abrió con un clic. Sadie no se sobresaltó, reconoció el ritmo de esos pasos. Roman entró. Vestía un abrigo negro sobre un traje oscuro, los hombros cubiertos con nieve derretida. Traía 2 cajas blancas de comida para llevar y una botella de vino tinto caro. «Vas a agotarte», dijo Roman, dejando la comida sobre la mesa de cristal. «Los Sullivan están intentando establecer un monopolio sobre el corredor de carga de la Interestatal 95», respondió Sadie, sin apartar la vista de la pantalla. Resaltó un párrafo de texto, sus dedos volando por el teclado mientras redactaba una contrademanda. «Si controlan las estaciones de paso, pueden bloquear nuestros envíos legítimos y ahogar a las subsidiarias. Deja que mis hombres se ocupen de los Sullivan. Las balas están permitidas. Los embargos son silenciosos». Ella por fin guardó el archivo y cerró la laptop, frotándose el puente de la nariz. Una batalla legal prolongada por las licencias de transporte va a desangrar su presupuesto operativo antes de que puedan poner un solo camión en la carretera. Roman se desabotonó el abrigo, colgándolo sobre una silla. Abrió las cajas de comida. El aroma intenso de ajo, trufa y pasta artesanal llenó la oficina estéril. Era un contraste marcado con el café quemado y la grasa del Starlit Diner de otra vida. «Ven a comer», ordenó suavemente. Sadie se movió hacia el sofá. Se sentó a su lado, la cercanía física enviándole una descarga eléctrica familiar y no deseada por la columna. Roman sirvió el vino en 2 copas de cristal que sacó de la vitrina de ella. Le pasó una, sus dedos se rozaron. Su piel estaba tibia. «Te has adaptado», notó Roman, observándola tomar un sorbo. «Sobrevivo», corrigió ella. «Es lo que siempre he hecho». «Estás haciendo más que sobrevivir, Sadie. Estás orquestando». Se recostó, sus ojos oscuros analizándola con la misma intensidad que aplicaba a sus libros contables. «Trent Mitchell era un instrumento tosco comparado contigo. Tú ves todo el tablero, anticipas. Aprendí de los mejores». Era una observación pensada para sonar seca, pero en la habitación silenciosa sonó peligrosamente íntima. Roman no sonrió. Miró su boca, después subió a sus ojos. El aire de la habitación se sintió de pronto increíblemente pesado. La frontera profesional que habían mantenido con cuidado durante 3 meses se adelgazaba, erosionada por el peso de las noches largas, los secretos compartidos y el respeto mutuo. «Sadie», empezó Roman, con la voz bajando una octava. Nunca terminó la frase. El vidrio reforzado de la ventana de la oficina no se hizo pedazos hacia afuera, implosionó hacia adentro. Una onda expansiva atravesó la sala una fracción de segundo antes del rugido ensordecedor de una explosión, que retumbó desde la calle. El piso se sacudió violentamente. Sadie salió disparada hacia adelante, su copa de vino resbalándose de su mano y estrellándose contra la mesa de cristal. Antes de que pudiera procesar el sonido, un peso pesado la aplastó, empujándola hacia la alfombra mullida. Roman estaba encima de ella, sus hombros anchos cubriendo por completo su cuerpo. Una segunda explosión sacudió el edificio, más cerca esta vez,
haciendo llover yeso pulverizado y azulejos del techo sobre ellos. Las luces parpadearon y murieron, sumiendo la oficina en una oscuridad caótica, iluminada solo por el destello rojo de las alarmas de emergencia. «Quédate abajo», le gruñó Roman al oído, con la voz áspera y entrecortada. Sadie no podía respirar. El aire estaba cargado de polvo de concreto y del olor acre de cableado quemándose. Se presionó la cara contra la alfombra, las manos aferradas a las solapas del saco de Roman en pánico ciego. Las pesadas puertas de roble de su oficina se abrieron de una patada. Los haces de las linternas cortaron el polvo. «Jefe». Era Garrett, el guardaespaldas de la nariz rota. Sostenía una subametralladora negra mate, barriendo la oficina destruida. 2 hombres más con equipo táctico lo flanqueaban. «Estamos a salvo», gritó Roman. Se levantó lentamente, manteniendo una mano firme sobre la espalda de Sadie para asegurarse de que se mantuviera abajo. «Reporte. Coche bomba en el estacionamiento subterráneo», tosió Garrett, agitando la mano para alejar el polvo. «Destruyó las vigas de soporte estructural del lado sur. Los ascensores están muertos. Las escaleras se están llenando de humo. Necesitamos movernos ahora». «Los Sullivan», murmuró Roman, con la voz aterradoramente calmada. Miró hacia abajo a Sadie. Tenía el rostro cubierto por una fina capa de polvo gris, un corte irregular sobre la ceja izquierda. Sangre oscura escurriendo por su mejilla. «¿Puedes caminar?». Sadie asintió. Tenía las cuerdas vocales paralizadas, pero el instinto de supervivencia que la había mantenido con vida durante la pobreza y la desesperación se activó a toda potencia. Roman le sujetó el antebrazo y la puso de pie. No la soltó. Su mano era un torno que la anclaba a la realidad. «Garrett, abre camino», ordenó Roman, pasando sobre la mesa de cristal destrozada. Tomamos las escaleras de servicio hacia el sótano. Usamos los túneles de mantenimiento viejos. Se movieron hacia el pasillo. Era una zona de guerra. Los corredores minimalistas y elegantes estaban atestados de escombros y empleados en pánico. Los sistemas de rociadores siseaban, derramando agua sucia sobre las alfombras costosas. Sadie mantuvo la vista fija en la ancha espalda de Roman mientras descendían por la escalera llena de humo. El mundo que había construido en los últimos 3 meses se derrumbaba literalmente a su alrededor. Pero mientras la mano de él siguiera envuelta en su brazo, sabía que no iba a morir esa noche. El túnel de mantenimiento olía a agua estancada, óxido y ladrillo centenario. Era una vena subterránea que corría bajo la ciudad, lejos del mármol pulido y el vidrio del distrito financiero. Garrett iba a la cabeza, el haz de su linterna rebotando de forma errática contra las paredes húmedas. Roman caminaba justo detrás de Sadie, su presencia un muro sólido e inamovible a sus espaldas. Llevaban 20 minutos caminando, navegando la red laberíntica de ramales de metro olvidados y corredores de servicio. La adrenalina que había impulsado el sprint inicial de Sadie bajando 40 pisos de escaleras se agotaba, con rapidez, dejando atrás un agotamiento frío y hueco. Sus pantalones a medida estaban empapados hasta las rodillas con agua sucia. Temblaba, aunque no estaba del todo segura si era por el frío húmedo del túnel o por el shock del atentado. «Adelante», llamó Garrett, su voz resonando apagada. La entrada del refugio. Llegaron a una reja de hierro oxidada. Garrett la forzó a abrirse, revelando una angosta escalera de concreto que subía. Subieron en silencio, emergiendo en lo que parecía un garaje abandonado de reparación de autos. Lonas pesadas cubrían las ventanas. El aire estaba viciado, olía a aceite de motor. Garrett accionó un interruptor pesado en la pared. Una fila de bombillos industriales enjaulados cobró vida, arrojando un resplandor amarillo intenso sobre el espacio. No era solo un garaje. Era una fortaleza, puertas de acero reforzado, un botiquín médico completo sobre una mesa de trabajo metálica, y un catre empujado hacia una esquina. «Aseguren el perímetro», ordenó Roman. «Ponte en la radio. Averigua quién sobrevivió al ataque y hacia dónde se mueve el grupo Sullivan». Garrett asintió y desapareció por una puerta lateral hacia una habitación contigua. Roman se volvió hacia Sadie. La iluminación cruda no perdonaba nada. Resaltaba la palidez de su piel y la sangre que goteaba constantemente del corte sobre su ojo,
manchando el cuello de su camisa blanca destrozada. Se veía cansado. Era la primera vez que Sadie lo veía verse menos que invencible. Caminó hacia un lavabo metálico en la esquina, abrió una llave chirriante y se echó agua fría en la cara. Hizo una mueca cuando el agua tocó la herida. Sadie no lo pensó. Se movió hacia la mesa de trabajo, sus manos actuando con eficiencia automática. Encontró un botiquín de primeros auxilios resistente, abrió los seguros y sacó toallitas antisépticas, gasa y una botella de solución salina. Se acercó a él. Siéntate, dijo. Su voz sonaba ronca por el humo, pero firme. Roman la miró. Leyó la determinación silenciosa en su postura y no ofreció resistencia. Se sentó pesadamente en un banco metálico. Sadie se paró entre sus rodillas. Los límites físicos que habían existido en la oficina de vidrio habían desaparecido por completo, arrancados por la necesidad cruda de sobrevivir. Abrió una toallita antiséptica. Esto va a arder, murmuró. He tenido cosas peores, respondió él, sin apartar los ojos de su rostro. Presionó la toallita contra el corte. La mandíbula de Roman se tensó, los músculos apretándose en líneas rígidas. Pero no emitió un solo sonido. Ella limpió con cuidado la sangre seca y el polvo de concreto, sus dedos rozando la barba incipiente en la mandíbula de él. Su piel ardía con un calor febril. El silencio en el garaje era absoluto, salvo por el crepitar apagado de la radio de Garrett en la habitación contigua. Deberías haberte ido, dijo Roman de pronto. Su voz era un rumor bajo en su pecho. Sadie se detuvo, sosteniendo un pedazo fresco de gasa contra su frente. ¿Cuándo? Después del ataque. Cuando te di el primer cheque. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, despojándola de todas sus defensas. Tenías dinero suficiente para alejarte. Podrías haberte mudado a los suburbios, abrir un despacho tranquilo y legítimo. No tenías que quedarte en esta máquina. No quería un despacho tranquilo, dijo Sadie con sinceridad. Las palabras quedaron flotando entre ellos, una admisión clara de su propia evolución hacia la oscuridad. Ella terminó de fijar la gasa, sus manos deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario. Bajó los brazos, pero no dio un paso atrás. Pasé toda mi vida jugando bajo reglas amañadas en mi contra. Aquí, yo escribo las reglas. Y esta noche casi mueres por esas reglas. Pero no morí. Roman levantó la mano, sus dedos grandes y callosos se envolvieron con suavidad alrededor de la muñeca de ella. No la acercó, pero tampoco la dejó alejarse. Su pulgar rozó el pulso acelerado bajo la piel de ella. Puse un blanco en tu espalda, dijo Roman. El jefe frío y pragmático había desaparecido. El hombre sentado en el banco era enteramente humano, cargado con el peso del daño colateral de su vida violenta. Los Sullivan atacaron primero los registros financieros. Saben quién eres. Saben lo que haces para mí. Ya no soy camarera, Roman. Conozco los riesgos. Conocer el riesgo y sangrar por él son dos cosas distintas. Cambió el agarre, deslizando la mano por el antebrazo de ella, los dedos rastreando la piel amoratada donde la había sujetado durante la huida. El toque era dolorosamente tierno. No pierdo lo que me pertenece, Sadie. No voy a dejar que te toquen. Fue una declaración posesiva, arrogante y profundamente territorial. Un año atrás la habría repelido. Ahora, de pie en un garaje subterráneo sucio, oliendo a aceite de motor y a sangre, se sintió como una promesa que ella deseaba desesperadamente que él cumpliera. Sadie bajó la mirada hacia sus ojos. El cinismo y el agotamiento se derritieron, dejando solo una verdad cruda e innegable. Me pertenezco a mí misma, Roman, dijo con suavidad. Pero elijo estar de tu lado. La respiración de Roman se entrecortó, una reacción física mínima que traicionó el control de hierro que solía mantener. Se puso de pie despacio, cerrando los centímetros que los separaban. Estaba tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, podía oler la cordita y el vino en su aliento. Levantó la mano, enredando los dedos con suavidad en el nudo desordenado del cabello de ella, apoyándola con firmeza en la nuca. Le inclinó la barbilla hacia arriba. Entonces que Dios ayude a quien intente arrebatarte de mí, susurró Roman.
El vaso de espuma era frágil. Sadie lo apretó, sintiendo el material barato ceder bajo sus dedos. El café adentro estaba frío y sabía a metal, pero lo bebió de todas formas. El amanecer se filtraba por las grietas de las lonas del refugio, proyectando largas sombras grises sobre el piso de concreto. Roman estaba de pie junto a la mesa de trabajo metálica. Se había quitado el saco arruinado del traje y la camisa blanca ensangrentada. Llevaba una camiseta negra simple que se ceñía al músculo pesado de su pecho y brazos. Estaba cargando una Glock 19. El chasquido metálico de las balas deslizándose en el cargador era el único sonido en la habitación. Garrett estaba de pie junto a la puerta reforzada, con una escopeta táctica cruzada sobre el pecho. La radio en la cadera de Garrett crepitó. Escuchó el auricular, con el rostro sombrío. 3 muertos en el vestíbulo, reportó Garrett, con la voz plana. 2 en el estacionamiento. Los Sullivan se están moviendo sobre los patios de manejo de residuos del Bronx. Creen que estás bajo los escombros, jefe. Están haciendo su jugada por el territorio antes de que se asiente el polvo. Roman metió el cargador de un golpe. Jaló la corredera. El sonido fue violento y definitivo. Que los equipos de choque se reúnan en el perímetro del Bronx. Los empujamos hacia el río. Roman se detuvo. Se giró para mirar a Sadie. Ella estaba sentada al borde del catre, sus pantalones arruinados rígidos con lodo seco y polvo de yeso. Se veía agotada, golpeada, completamente fuera de lugar en una habitación llena de armamento. Pero sus ojos estaban afilados. Las balas hacen ruido, le recordó Sadie con suavidad, repitiendo sus propias palabras de la noche anterior. Volaron mi edificio, Sadie. Trataron de matarte, dijo Roman, con la voz un rumor bajo y peligroso. La contención que había mostrado antes había desaparecido, reemplazada por el instinto frío y depredador que había construido su imperio. Esto ya no es una disputa de zonificación. Esto es guerra. No se pelea una guerra con una pluma fuente. Sí, si la pluma es un detonador. Ella se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero cerró las rodillas y caminó hacia la mesa de trabajo. Apartó una caja de munición de punta hueca y miró a Garrett. Tenemos una laptop segura. Algo que no esté conectado a los servidores corporativos. Garrett miró a Roman. Roman asintió apenas. Garrett metió la mano bajo la mesa de trabajo y sacó una robusta laptop militarizada. La abrió y la encendió. Sadie acercó un banco metálico. Se tronó los nudillos. Cuando empecé a redactar los mandamientos judiciales contra las adquisiciones de transporte de los Sullivan la semana pasada, supe que iban a tomar represalias. Son instrumentos torpes. Arrincona a una rata y muerde. Así que construí un interruptor de hombre muerto dentro de los archivos del registro corporativo. Roman se acercó. Miró la pantalla, después a ella. Explica. Atacaron los registros financieros porque querían destruir el rastro documental que estábamos construyendo contra ellos, dijo Sadie, sus dedos volando por el teclado resistente mientras accedía a un servidor extranjero fuertemente encriptado. Pero no guardé la evidencia principal en el edificio. La guardé en un servidor inactivo en Ginebra, y vinculé su activación a la red activa del piso 42. Hizo una pausa, presionando la tecla de entrada. Apareció una barra de progreso en la pantalla, llenándose con rapidez. Cuando el coche bomba destruyó la red eléctrica y cortó la conexión del piso 42, el servidor de Ginebra lo registró como una supresión hostil, continuó Sadie, con la voz vacía de emoción. Activó un volcado automático de datos. Garrett frunció el ceño. ¿Un volcado a quién? A la SEC, al fisco, y a la oficina de campo del FBI en Manhattan, respondió Sadie. No solo les envié los números de ruta de los Sullivan. Formateé los paquetes de datos para que parecieran una filtración interna. Usé la firma digital del propio director financiero de los Sullivan. La barra de progreso llegó al 100%. Un recuadro verde parpadeó en la pantalla, paquete recibido. El silencio cayó sobre el garaje. Roman se quedó mirando la pantalla, después desplazó lentamente la vista hacia Sadie. Incriminaste a su propia gente, dijo Roman. Sembré paranoia, corrigió Sadie, mirándolo hacia arriba.
Sullivan es un hombre paranoico. Al mediodía, el FBI estará allanando sus bodegas portuarias. El fisco congelará sus cuentas fantasma. Pero, más importante aún, Sullivan va a creer que su propio círculo íntimo lo traicionó. No va a enviar escuadrones de ataque al Bronx, Roman. Va a estar demasiado ocupado interrogando a sus propios lugartenientes. El sindicato se va a devorar a sí mismo desde adentro. La radio de Garrett crepitó de nuevo. La voz al otro lado sonaba frenética, completamente despojada de su usual calma profesional. Garrett escuchó durante 30 segundos. Se quitó el auricular, mirando a Sadie con una mezcla de asombro e inquietud profunda. Los federales acaban de irrumpir en los muelles de carga de los Sullivan, dijo Garrett despacio. Helicópteros, SWAT, todo el aparato. El brazo derecho de Sullivan acaba de recibir un disparo de su propio equipo de seguridad en un semáforo en Queens. Es un baño de sangre. Roman no miró a Garrett. Mantuvo los ojos fijos en Sadie. Estiró la mano, envolviéndola alrededor de la nuca de ella, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su piel seguía ardiendo, su agarre posesivo y firme. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. El olor a cordita y sangre seca los rodeaba. Contraté a una abogada, susurró Roman, con la voz áspera de una reverencia oscura y consumidora. Conseguí una reina. Sadie no se apartó. Se dejó llevar por su toque, la parte fría y clínica de su mente por fin en silencio. El mundo afuera ardía, se destrozaba exactamente como ella lo había diseñado. Pero dentro de las paredes de concreto húmedo del refugio, anclada por el peso firme de la mano de Roman, se sintió completa y despiadadamente segura. Jaque mate, susurró ella de vuelta. Y así concluye la historia explosiva de Sadie y Roman. De camarera esquivando la renta táctica implacable capaz de derribar a un sindicato rival sin disparar una sola bala, Sadie demostró que el arma más afilada en cualquier sala siempre es una mente brillante. Pero en el mundo de Roman, cada victoria tiene un precio. ¿Crees que Sadie podrá manejar el imperio que ayudó a asegurar? ¿O la oscuridad terminará por consumirla? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta historia, dale like, compártela y suscríbete para más.